Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva conferencia de este Ateneo. Para los que no nos conozcan, pues el Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz pues se fundó en 1858 y desde entonces tiene sus puertas abiertas prácticamente a diario. Y bueno, pues tratamos de hacer algo por la cultura de esta ciudad y de la bahía, con conferencias, con presentaciones de libros, con debates, etcétera. En esta ocasión es una conferencia por uno de nuestros ateneístas, Gabriel Ruiz Garzón. Y para mí, bueno, pues si uno viene contento, iba a decir todas las tardes, bueno, casi todas las tardes, hoy sí que vengo contento, ¿no? Porque me une amistad con Gabriel, y me une también una pasión que compartimos ambos, que es la pasión por la historia de la estadística, por la historia de la ciencia, pero por la historia de la estadística en particular. De hecho, los dos somos miembros de la Asociación Española de Historia de la Estadística y la Probabilidad, y tuve el honor de compartir con él la organización del último Congreso Internacional de la Sociedad que se celebró en Jerez, y allí me pude dar cuenta de algo que yo ya intuía, y es la capacidad de trabajo, lo minucioso en el trabajo y el amor por lo bien hecho que Gabriel pues en aquella ocasión y siempre nos tiene acostumbrados. Para presentarnos también es un honor que esté aquí con nosotros Francisco José González González, que fuera director de la Biblioteca y del Archivo Histórico del Real Observatorio, Instituto y Observatorio de la Armada. Muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Cuando me lo presentaba ahí fuera, los dos hemos dicho encantado, lo que me da pie a entender que él no se acuerda, pero yo sí me acuerdo de un detalle, y es que hace unos años yo tenía que dar la conferencia de apertura de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, y el trabajo que decidí que fuera esa conferencia estaba relacionado con Tomás Valles. Tomás Valles es un filósofo y matemático inglés que en 1763 de manera póstuma publica un trabajo emblemático para la historia de la probabilidad, emblemático también por las aplicaciones que tiene en medicina. Entonces, bueno, el trabajo lo puedes bajar de la red, pero yo quería el trabajo verlo y palparlo, ¿no? Entonces pedí cita, yo sabía que estaba allí, y pedí cita al archivo y por allí aparecí. Entonces, bueno, pues entré en su despacho y él ya tenía preparado en un pen toda la documentación y el trabajo de Valles para que yo me lo llevara. Pero él entiende bien a los investigadores y en aquel momento me dijo, bueno, porque vio mi cara de decepción, de agradecimiento, pero de decepción, porque no podía tocar el trabajo. Y entonces me dijo, no, pero no se preocupe, ahí tiene un cuartito, le hemos preparado el trabajo, ahí está, y se puede estar usted todo el tiempo que quiera. Así que recuerdo esa visita con mucho cariño. Muchas gracias a los dos, verdaderamente, por compartir esta tarde con nosotros. Y bueno, pues cuando quiera, Francisco tiene la palabra para presentar al profesor Gabriel Ruiz Garzón. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchísimo señor presidente del Ateneo, señoras y señores ateneístas. Es verdad ahora que lo dices, claro, que la mascarilla impide que nos recordemos, pero sí que ahora cuando has contado el detalle sí que lo recuerdo. Han sido 38 años y muchos investigadores, claro, y es difícil recordar a todo el mundo, sin embargo todo el mundo se acuerda de mí. Lógicamente. Eso es habitual, ¿no? Y bueno, centrándonos un poco en la presentación del conferenciante, yo no quiero quitarle mucho tiempo, pero sí que creo que tengo que decir algunas palabras. Y bueno, primero agradecer al Ateneo Artístico, Literario y Científico de Cádiz la organización de este acto y especialmente el acuerdo de que sea yo el que presente la conferencia del profesor doctor don Gabriel Ruiz Garzón, porque eso para mí es un gran honor. Es un gran honor porque también nos conocemos desde hace muchos años, ¿no? Y como no podía ser de otra forma, voy a comenzar esta presentación haciendo una breve semblanza profesional de
del profesor Ruiz Garzón, al que tengo el placer de conocer, como digo, desde los primeros años de este siglo, cuando después de la celebración del Año Mundial de las Matemáticas, empezó a aparecer por el observatorio como investigador de la biblioteca y de sus fondos bibliográficos, y tomamos contacto en esa relación entre bibliotecario, archivero y persona que viene interesada a utilizar unos fondos bibliográficos y archivísticos que, aun estando al alcance de todos los investigadores, son relativamente poco conocidos. Nuestro conferenciante tiene un magnífico y extenso currículum como investigador y como docente, y voy a intentar resumirlo a continuación. Gabriel Ruiz Garzón es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Granada y doctor en esa misma disciplina por la Universidad de Sevilla. Su actividad investigadora ha quedado reflejada en la participación en diversos proyectos de investigación, en la publicación de un gran número de artículos en revistas especializadas en el ámbito de la optimización y la programación matemática, y en la presentación de más de 50 ponencias en congresos científicos nacionales e internacionales. En su faceta docente, el doctor Ruiz Garzón es profesor titular de universidad, adscrito al Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Cádiz, y desde hace años ejerce su docencia en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, en la que ha impartido diversas asignaturas propias del departamento al que pertenece. A todo ello, habría que añadir su colaboración en varios másteres de la Universidad de Cádiz, como el máster en Gestión y Administración Pública, el máster en Sistema Penal y Criminalidad y el máster en Dirección y Marketing Digital y Social. Y finalmente, también habría que reseñar sus numerosas estancias en el extranjero, en centros extranjeros, como la Universidad de Oporto en Portugal, las universidades de Biobío y Tarapacá en Chile, la Universidad de San Antonio Abad de Cuzco en Perú y las universidades italianas de Pisa, Urbino y Messina. Y una vez comentada la experiencia investigadora y docente del conferenciante, creo que sería conveniente hacer alguna referencia al tema de su disertación: los trabajos geodésicos para la medición de un arco de meridiano entre Dunkerque y Barcelona, organizados en Francia, como paso previo a la definición del metro como unidad de medida de longitud. Ya desde el siglo XVII, los franceses habían hecho importantes aportaciones en el campo de la geodesia. Durante la segunda mitad de ese siglo, los geodestas de Luis XIV trabajaron en el levantamiento del mapa del territorio nacional de Francia y en el estudio de las verdaderas dimensiones de nuestro planeta. Y para conseguirlo, científicos como Picard o Cassini organizaron diversas campañas destinadas a la medición de un grado de meridiano en las cercanías de París. Las técnicas geodésicas y topográficas utilizadas en estas experiencias fueron usadas unas décadas más tarde para solucionar uno de los grandes problemas que ocupó a la ciencia de aquella época: la definición de la verdadera forma de la Tierra, un asunto que todavía estaba en discusión a principios del siglo XVIII. En Francia, los partidarios de las propuestas de Cassini describían a nuestro planeta como un esferoide oblongo achatado por el ecuador. Mientras tanto, los seguidores de Isaac Newton defendían lo contrario, pues para ellos la Tierra era un esferoide de rotación achatado por los polos. Como consecuencia de esta polémica y con la intención de zanjar la disputa, los científicos franceses organizaron dos expediciones dirigidas a la medición de un arco de meridiano en dos lugares bien distantes: Laponia, cerca del Polo Norte, y Quito, junto al Ecuador. Y ya sabemos que la comparación de los resultados obtenidos en los trabajos geodésicos de ambas expediciones confirmaron las hipótesis de Newton sobre la figura de la Tierra, dando lugar a lo que fue la primera comprobación experimental de las teorías del científico inglés. Con estos antecedentes, no debe extrañarnos que la medida precisa de un meridiano terrestre se convirtiese en parte esencial de posteriores trabajos científicos. Así, cuando la Asamblea Nacional Francesa propuso en 1790 la conveniencia de establecer
un sistema de pesos y medidas de uso universal cuyas unidades debían estar basadas en la naturaleza, el sistema métrico decimal, los miembros de la Academia de Ciencias de París acordaron que la unidad de longitud debía ser una porción de la circunferencia terrestre. Como consecuencia de ello, se decidió que el metro patrón fuese construido de forma tal que equivaliese a la 10.000.000ª parte del cuadrante de un meridiano. De esta forma, la medida precisa de un arco de meridiano comprendido entre el Polo Norte y el Ecuador se convirtió en un objetivo prioritario para los científicos franceses. Como el conferenciante nos explicará a continuación, este fue el contexto en el que dos experimentados geodestas, Delambre y Messiaen, se encargaron de efectuar la medida de un arco de meridiano entre Dunkerque, en Francia, y Barcelona, en España. Hace ya algún tiempo, en su época de investigador de los fondos de la Biblioteca del Real Observatorio, el profesor Ruiz Garzón, con quien tuve la suerte de compartir amenas charlas histórico-matemáticas, pudo consultar las obras de los protagonistas de esta historia que allí se conservan. Pero seguro que ahora, con la experiencia que dan los años y la dedicación que demuestra su magnífico historial profesional, tiene muchas más cosas que contarnos sobre ellos y sus trabajos de medición geodésica. Así que no me quiero alargar más en esta presentación. Creo que es el momento, querido Gabriel, de dejar que nos ilustres con tus conocimientos sobre este apasionante asunto que nos ha reunido aquí esta tarde en el Ateneo de Cádiz, al que vuelvo a dar las gracias por haber contado con mi presencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues tiene la palabra el profesor Ruiz Garzón para impartir la conferencia. Nos vamos a poner nosotros. Buenas tardes, noches a todos. Antes de nada, agradecer a Francisco José González sus amables palabras que me ha dedicado y, como no, abrirme en su momento, hace ya algunos años, las puertas del Real Observatorio de Armada de San Fernando, que para mí ha supuesto una línea de investigación, aunque verdaderamente la línea, por así decirlo, académica o más académica que he seguido ha sido, como ha dicho Francisco González, la optimización matemática. Pues una otra línea de investigación que tiene que ver con la historia de la estadística, de la probabilidad, de las matemáticas, pues tiene que ver mucho con que Francisco José González en aquella época pues me abriera las puertas de esa auténtica joya que es la Biblioteca del Real Observatorio de Armada de San Fernando. También agradecer al a nuestro presidente del Ateneo el que nos haya honrado presidiendo este acto. Gracias, Pepe. Y a vosotros, amigos todos, ateneístas, compañeros de trabajo, pues gracias por compartir con nosotros esta velada. Me siento muy honrado, en particular porque hoy tenemos que luchar contra la alineación del Real Madrid, Courtois, Lucas Militao, Alaba, Nacho, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrigo, Vinicius. Es difícil luchar contra esa alineación, pero bueno, yo espero que de alguna manera el rato que pasen ustedes aquí pues les resulte agradable. El título de la conferencia se llama El cálculo del meridiano de París, Barcelona, Baleares en España. Y el objetivo fundamentalmente del trabajo es mostrar la vida y obra de dos insignes científicos franceses. Uno de ellos es Pierre Méchain y otro es Francesc Aragó. Los dos teóricamente son franceses, pero bien es cierto que el primero, como van a ver ustedes, pasó mucho tiempo en España, incluso murió en España. Y el segundo, Francesc Aragó, pues como su propio nombre indica, Aragó viene de Aragón, es decir, que es de una familia catalano parlante y muy cerquita natural del pueblo de Estagel, un pueblo del Rosellón francés, que hasta en el año 1650 estuvo
bajo dominio español, entre comillas. Es decir, que se puede decir que algo nos pilla también, o pillamos también de estos dos científicos, en teoría franceses, pero tienen mucho de españoles, ¿no? Y el objetivo fundamental es mostrar su vida, mostrar su obra, y ligado fundamentalmente como ha dicho Francisco José González en la introducción, con el grado del meridiano. Y el grado de meridiano pues está relacionado con la forma de la Tierra, si era aplastada por los polos o aplastada por el ecuador, y con la introducción del sistema métrico decimal y del metro. Hasta bien entrados el siglo XIX existían en cada región prácticamente de Europa, existía una medida diferente. Aquí tienen, por ejemplo, el doble brazo, que era una medida típica de la Toscana italiana, pero si nos desplazamos igual 50 kilómetros más allá, existía el doble brazo, pero el doble brazo no se correspondía exactamente con esa medida. Esto traía graves dificultades desde el punto de vista de las relaciones económicas, dificultaban los intercambios de productos y fomentaba también los abusos, porque no existía una norma, una unidad estandarizada, ¿no? A todo eso viene a dar lugar o viene a resumir la introducción del metro. Bajo un lema, solo hay un único Dios, un solo rey, una sola ley y una sola medida. Esa medida pues querían los ilustrados que fuera el metro. Esta charla la voy a dividir en 6 partes, como ustedes ven. Por una parte vamos a ver un poco la introducción, cómo son las técnicas matemáticas, aunque voy a hablar poco de fórmulas, voy a intentar hablar poco de fórmulas, pero algo de fórmulas vamos a ver. Cuáles son las fórmulas matemáticas que sustentan los trabajos de Mechen y de Delambre. Después vamos a ver más propiamente los trabajos que hizo cada uno. El primero trianguló o calculó el arco de meridiano desde Dunkerque hasta Barcelona, y Aragó pues calculó, trianguló desde Barcelona hasta las Baleares. Después veremos en la sección 4 qué nos ha quedado, qué nos queda hoy de esos trabajos, de esos científicos franceses, y acabaremos con una pequeña conclusión y una pequeña bibliografía para aquella persona que esté interesada en leer más. En cuanto a la introducción, yo empezaría por la definición de metro católico. En el año 1675, un italiano llamado Tito Burattini definió el metro católico. El metro católico es la longitud del péndulo que bate un segundo a la latitud de 45 grados. El péndulo es un aparato físico-matemático que está compuesto por un hilo al que hay adosado una cierta masa, ¿no? Desde tiempos de Galileo ya se sabía que existía una relación entre el tiempo que tardaba el péndulo en batir, cierta cantidad de segundos, ¿no? Pi, que es 3,14,16, L, que es la longitud del péndulo, y G, que es la aceleración de la gravedad. Es decir, esa fórmula ligaba esas tres, la longitud y el tiempo. Entonces, si sustituimos t por 1, pues obtenemos la longitud del péndulo, la longitud del hilo, que bate un segundo. Bueno, pues es una definición de metro, sería la longitud de ese hilo. Pero, ¿qué ocurre? Que depende de en qué punto del planeta Tierra estemos, esa longitud difiere. Por ejemplo, en Quito, la longitud del péndulo es de 0,9905, el que bate un segundo. En San Petersburgo 0,9945 metros, o en Laponia 0,9953 metros. Es decir que, en cierta manera, eso era una dificultad, ¿no? Que dependiera de la posición en la que nos encontramos en el globo terráqueo, la definición de metros, ¿no? De ahí que, como se ha dicho en la introducción, se optara por la definición ligada al arco del meridiano, a un arco de meridiano terrestre. Aparte de las expediciones a Perú que se han citado en la introducción, a mí me gustaría, y a Laponia, a mí me gustaría quedarme con 2. Una de ellas es la de 1718, que fue encabezada por Cassini II. Los Cassini son una saga de astrónomos,
igual que los reyes, es decir, igual que los reyes, porque los Cassini son 4, hay 4 Cassinis, padre, hijo, nieto y bisnieto, y todos fueron directores del Observatorio Astronómico de París. Bueno, pues Cassini II lo que hizo fue triangular, es decir, calcular el arco del meridiano desde Dunkerque, que si se fijan ustedes está en la parte superior de la transparencia, junto a los Países Bajos, hasta París. Los datos de Cassini II contradecían a Newton, es decir, Cassini II pensaba que la Tierra estaba achatada por el ecuador. Hubo que esperar hasta 1739-1744, donde el abad Laquelle y Cassini III, hijo de Cassini II, pues triangularon o calcularon el meridiano, la longitud del meridiano, en este caso desde Dunkerque hasta Collioure, que está, como ustedes conocen, es el pueblo en que murió Antonio Machado, en el que está enterrado Antonio Machado, que está justamente en la frontera franco-española. Bueno, pues a esa medición desde Dunkerque hasta Collioure, hasta la frontera franco-española, se le llama meridiano verificado. ¿Por qué se llama verificado? Porque parte del meridiano ya antes había sido medido por otros geodestas, en particular por Cassini II. Y claro, el hijo se dio cuenta de que su padre estaba equivocado, que quien tenía razón era Newton. ¿Cuál era la técnica que utilizaban estos geodestas para calcular la longitud del meridiano? Un meridiano, una línea norte-sur. ¿Cuál era la técnica? Se puede pensar que la técnica podría ser el poner cierta unidad de longitud sobre el suelo e ir midiendo, ¿no? Ir recorriendo Dunkerque, pues poniendo una unidad de longitud una tras otra, ¿no? Como tenemos en la transparencia. Esa no es la técnica que se utilizaba. La técnica que se utilizaba era la que se conoce con el nombre de triangulación. ¿Y en qué consiste esa técnica? Pues esa técnica consiste, como hay en la parte derecha, consiste en superponer sobre el meridiano toda una malla de triángulos adyacentes. Se superponen una malla de triángulos adyacentes, se buscan una serie de puntos elevados, de tal manera que desde cada punto, desde cada vértice del triángulo, se observen otros dos. Entonces, por medición de ángulos, por trigonometría, si se conocen dos ángulos y un lado, a ese lado se le llama base. Obviamente, un lado sí hay que medirlo, por así decirlo, poniendo una unidad tras unidad, pero con la longitud de un lado y dos ángulos se conocen por trigonometría. Si se acuerdan del bachiller, se conocen los tres ángulos y los tres lados. También es posible abatir la altura sobre el meridiano, de tal manera que por trigonometría se puede ir calculando esos segmentos parciales, sumándolos, y al final tendríamos efectivamente la longitud que va desde Dunkerque hasta, por ejemplo, hasta Collioure, ¿vale? Luego, la técnica que se utiliza es una técnica un poquitín sofisticada, no es una técnica de ir midiendo sobre el suelo, sino es una técnica de medir ángulos. ¿Y por qué estas expediciones a España? Pues fundamentalmente porque, aparte de la técnica matemática que la tenían, por así decirlo, del software, del hardware, de la instrumentación, cuentan con un instrumento que se llamó la Maravilla de las Maravillas. Bueno, pues la Maravilla de las Maravillas es este instrumento que está aquí, que es el llamado círculo repetidor de Borda. El círculo repetidor de Borda es un instrumento en el que se pensaba que era imposible cometer un error. Sirve para medir ángulos, está formado, como ustedes ven, por dos telescopios, y están esos telescopios adosados a unos círculos graduados. Entonces, la técnica consiste en lo siguiente: se trata de medir un ángulo. Imagínense que un observador quiere medir el ángulo que hay entre el punto A y el punto B. Pues coloca el telescopio negro hacia A, el telescopio negro hacia B, y ese sería el ángulo. Pero la gracia del instrumento diseñado por Borda es que, para calcular ese ángulo, en vez de utilizar una sola medida, los franceses dicen una sola pesada,
En vez de hacerlo de una sola pesada, hacen dos pesadas. ¿Dos pesadas qué significa? Pues que uno de los telescopios gira hacia A, han dicho, otro gira hasta B, se fijan los tornillos, mediante tornillos los dos círculos, y se giran de modo que el primer telescopio apunte ahora hacia B. Se anota la posición del segundo telescopio, es decir, anoto la posición en rojo, estoy en la posición 3, y se vuelve a girar hasta que apunta hacia el punto A, dejando fijo el primero. ¿Con esto qué se consigue? Con esto se consigue 2 veces el primer ángulo. Pero fíjense, he conseguido 2 veces el primer ángulo, con lo que el ángulo inicial será esa cantidad partido por 2. Pero de alguna manera lo he medido 2 veces, lo mido al comienzo y lo mido al final, haciendo esa suma doble sin tener que reinicializar el aparato. Es decir, no tengo que volver al aparato, sino que esto yo lo puedo repetir 2, 3, 4, 5, las veces que sean necesarias. Y el ángulo inicial simplemente se consigue dividiendo el ángulo total entre 5, 6 o las veces que haya medido las observaciones. De ahí que se pensaba que era imposible casi cometer un error con este tipo de aparato. Esto animó indiscutiblemente a los geodestas del siglo XVIII, y claro, aparece nuestro primer protagonista. Nuestro primer protagonista es Pierre Méchain, que nace en un pueblecito de Francia llamado Laon, y en este caso su padre contrae una deuda, y eso le va a marcar toda su vida. El hecho de que su padre tenga una deuda, tiene que hacer frente a la deuda de su padre, y tenía Pierre unos aparatos astronómicos y tiene que venderlos. ¿A quién se los vende? A quien entiende para qué sirven esos aparatos astronómicos. Se los vende a Jérôme Lalande, que era director del Observatorio Astronómico de París. No solamente le compra los aparatos el Jérôme Lalande, sino que también lo coloca haciendo mapas dentro de la marina francesa. También se casa con Thérèse Marjou, y lo digo porque Thérèse Marjou no solamente lo apoya sentimentalmente, sino que colabora con él en muchas medidas que hace su marido, y gana un premio e ingresa en la Academia de Ciencias de París. El premio es porque pensaban que había un cometa que había vuelto 2 veces, y Pierre Méchain se dio cuenta que no, que eran 2 cometas diferentes. Eso le valió entrar en la academia, le valió conquistar el premio. También tenía experiencia triangulando, concretamente había calculado la distancia que hay desde Greenwich hasta París. Y el 28 de junio de 1792 pues parte hacia Barcelona con objeto de extender lo que ya antes Cassini III había hecho hasta Collioure. Bueno, pues parte hacia Barcelona, a él se le encarga, a Méchain se le encarga desde Godet hasta Barcelona, y a otro compañero suyo, Jean-Baptiste Delambre, se le encarga desde Dunkerque, en el norte, hasta Godet. Godet es una ciudad más o menos en mitad de Francia, ¿vale? Es decir, cada uno se encargaría un poco de la mitad del camino, ¿no? Con objeto, como antes hemos visto, de dilucidar cuál era la forma de la Tierra y por tanto también cuál era el valor del metro. Mientras tanto, en agosto de 1793 se fija el metro provisional. Es decir, mientras tanto, con lo que había traído Godin, Bouguer, Lacondoman, con lo que habían traído Jorge Juan y Antonio de Ulloa, con esos datos que habían conseguido del Perú, se fija un metro provisional. Ese metro provisional pues lo fijan en 443,44 líneas de la toesa de Perú. Me gustaría que se fijaran en ese dato, 443,44, de una unidad que es la toesa de Perú, que salió, la llamaron así porque venía de la expedición franco-española, así podemos decirlo así, del Perú, ¿no? Bueno, se fija ese metro provisional, pero mientras tanto Pierre Méchain estaba en Barcelona y estaba triangulando
y calculando el grado del meridiano desde Barcelona hasta los Pirineos. En el año 1793, estando en esa labor de cálculo, de triangulación, pues sufre un accidente que prácticamente le cuesta la vida. Aparte de eso, ese año también fue guillotinado Luis XVI, también fue guillotinado el inventor del oxígeno, Antoine Lavoisier. El matemático Jean-Marie Condorcet fue encarcelado y después se suicidó. Y para acabar con el remate, pues todos los académicos fueron suprimidos. La Academia de Ciencias de París se suprime y la expedición, por así decirlo, se cancela. La expedición de prolongar el arco del meridiano de Barcelona hasta, desde Collioure hasta Barcelona se suprime. También tiene mala pata en el sentido de que entra en guerra la parte española con la Francia revolucionaria, y eso le causa a él un terrible problema, porque estaba triangulando y calculando la latitud de Montjuïc, y resulta que no puede acudir porque Montjuïc está transformado en un cuartel y a un francés no le dejan subir a Montjuïc, aunque sea simplemente a medir longitudes, ¿no? Total, que tiene que hacerlo desde la fonda en la que se quedaba, en el centro de Barcelona. La fonda se llamaba la Fontana de Oro. Y no solamente eso, sino que lo obligan a salir de España. No puede salir por Francia, entonces tiene que salir vía Italia. Llega hasta Génova, y le llamo año horribilis porque es que encima se da cuenta que es que no le casan los números. Es decir, la latitud de Montjuïc en el castillo de Montjuïc no coincidía con la latitud de Montjuïc que había conseguido desde la terraza de su fonda. Concretamente había 3 segundos de error. 3 segundos de error suponen más o menos de ángulo, supone 100 metros. Había una diferencia de 100 metros. Y claro, él eso le causó una terrible desazón. Tenía un aparato casi perfecto. Las matemáticas eran también exactas. No se explicaba ese error de 3 segundos. Total, que el año, todo no va a ser malo. 2 años después, año 1795, se reinicia el proyecto. Se reinicia otra vez el proyecto de la triangulación y se le pide que vaya a París. Pero claro, él se niega a ir a París. Claro, el rey guillotinado, Lavoisier guillotinado, su mujer también la encarcelaron, él se niega a París. Entonces, él va hasta la ciudad de Perpiñán, que está en la frontera franco-española, con la idea de pasar a España, con la idea de llegar a Barcelona y saber dónde había cometido el error, o cuál era por lo menos el dato con el que se debía de quedar. Esto le causó una gran enfermedad nerviosa que le impedía casi trabajar. Estuvo 2 años casi sin poder trabajar, pensando en que él había cometido un error. Y aparte de esto, en 1798, en enero, el ministro de Asuntos Exteriores francés decide convocar una conferencia internacional, es decir, decide llamar a los sabios o alguna parte de los sabios de cada país para entre todos decidir finalmente el metro, no el provisional, sino el metro definitivo, fijarlo definitivamente. Pero claro, lo querían fijar definitivamente, pero no tenían los datos de Metzen y de Delamo. Estaban todavía esos datos cociéndose, haciéndose. Pues ya les fijan que es que va a haber esa conferencia y que el metro definitivo lo van a fijar. Total, que en vista de que Metzen no progresaba, los académicos de París deciden urdir una trama. Y es mandar a su esposa para que investigue de alguna manera o aclare cuál es la situación, en qué situación de salud se encuentra su marido, si su marido puede progresar, si puede acabar la tarea de
calcular la longitud desde Godé hasta Barcelona o no. Y bueno, su esposa está escasamente una semana con su marido después de 6 años que no se habían visto, escasamente una semana, y tiene que volver para París. Su marido le dice que le deje, que bueno, que sí, que lo acabará, pero que, en fin, no consigue su propósito y que su marido acabe la tarea. Entonces urgen el plan B. El plan B es que Jean-Baptiste Delambre, su compañero, que había triangulado desde la ciudad norteña de Dunkerque hasta Godé, pues se encargue de ayudarle y acabar la tarea que Mechen no había acabado. Y eso es lo que hace Delambre. Acaba la tarea y 6 años después, sin haberse visto, Delambre con sus datos de la parte norte y Mechen con los datos de la parte sur, ¿no? Pues lo ponen en común y efectivamente deciden irse con los datos ya acabados, subir a París. A pesar de todo, Mechen no las tenía todas consigo. Él quería volver a España y bueno, le puede que lo van a nombrar director del Observatorio Astronómico de París. Ante esa tesitura, pues bueno, por así decirlo, lo convencen y decide subir por fin a Francia. Y por fin, el 10 de diciembre de 1799, Napoleón sanciona el metro para todos los hombres y para todos los tiempos, bajo el lema de una única ley, un solo peso, una sola medida, y definido como 444,293 líneas de la Toesa de Perú. Es decir, el metro definitivo, el metro de Delambre y de Mechen, es un poquitín más pequeño que el que ya había conseguido el Abad Laquelle y Cassini III, ¿vale? Concretamente es 0,325 más corto. O sea, habían estado 7 años midiendo toda Francia y parte de España para obtener un metro un poquitín, quizás el canto del folio, un poquitín más corto que el canto de un folio. Fíjense la precisión con la que trabajaban estos científicos. Y solo una 100.000ésima inferior a los datos de los que actualmente se tienen. Bueno, con todo, Mechen seguía angustiado por el error y le confiesa a Jean-Baptiste Delambre, a su compañero, le confiesa, bueno, que él piensa que ha cometido un error, que los datos no están bien, etc. Y Jean-Baptiste Delambre opta por echar tierra sobre ese error. Y lo hace así fundamentalmente porque en aquella época en Francia había muchas personas que estaban en contra del sistema métrico decimal, en contra de que se estableciera el metro, y ellos, que habían sido los encargados de calcularlo, pues decir que no lo habían hecho bien, pues como que no. Entonces Jean-Baptiste Delambre dice eso, dice, bueno, pues lo que está deformado es la Tierra, no los resultados. Los resultados están bien, la Tierra es la que estará mal. Total, que lo que sí, bueno, ¿qué ocurrió de verdad? Lo que sí ocurrió de verdad es que no entendían que cuando uno hace una medición, en realidad hay 2 tipos de errores, o se producen 2 tipos de errores. Cuando uno, mediante un instrumento, un telescopio, ve una estrella, o cuando uno, mediante una escopeta, hace un disparo y quiere acertar en el centro de la diana, en realidad hay 2 tipos de errores que ellos no llegaron a entender. Hoy ya sí los entendemos, y los estadísticos que están aquí los entenderán con mayor motivo. Bueno, pues tenemos por una parte los errores aleatorios que se producen por factores accidentales, es decir, cuando uno dispara sobre una diana, pues unas veces hace que el disparo en rojos se haga un poco a la derecha, otro a la izquierda, otro abajo, otro arriba. Lo que sí es cierto es que esos errores que se producen al azar, de ahí lo de aleatorio, en media, si hago la media, se acierta con el valor real. Digamos que los errores aleatorios se pueden evitar pues con el círculo repetidor de Borda, tomando, retomando, volviendo a tomar observaciones, ¿no? Disparos, haciendo disparos. Pero existen otros errores que no son aleatorios. Concretamente son los llamados errores sistemáticos. Los errores sistemáticos que se producen porque hay una falta de calibración. Imagínense que la escopeta o la pistola tiene una cierta dilatación
esa pequeñita dilatación siempre hace que el disparo, por ejemplo, salga a la izquierda. No es que los disparos se repartan por toda la diana, no, siempre salen a la izquierda. Entonces, esos errores sistemáticos, se producen siempre y solo se evitan pues cada cierto tiempo volviendo a calibrar el aparato. Volviendo a calibrar el aparato significa que el cero teórico coincida con el cero real. Es la única manera de resolverlo. Entonces, ¿qué le ocurría a Mechen? Pues le ocurría que pequeños errores sistemáticos hacía que esos 3 segundos se produjeran. Pero eso, claro, ellos en aquella época no lo tenían muy claro. Con todo, los datos de Mechen y de Delam fueron utilizados. Fueron utilizados por ejemplo, Adrien Legendre. Adrien Legendre fue un matemático francés que escribió un libro titulado Nuevos métodos para la determinación de las órbitas de los cometas, que está en el Real Observatorio de la Armada de San Fernando, en la biblioteca. Bueno, pues este matemático francés utilizó los datos de Mechen y de Lam, concretamente dividió el arco de meridiano desde Dunkerque hasta Barcelona en 4 partes. De Dunkerque hasta París-Panteón, desde París-Panteón a Évaux, de Évaux a Carcassonne y de Carcassonne a Barcelona. Utilizó el punto medio de cada etapa, utilizó las longitudes medidas en una unidad módulos de cada etapa y los grados de cada etapa. Y entonces lo que hizo fue utilizar estos datos con los que creó 4 ecuaciones. No voy a entrar en más detalles. Con esos 4 datos creó 4 ecuaciones que en aquella época se llamaban ecuaciones de condición, con solo 2 incógnitas. Aquí las tienen ustedes, 4 ecuaciones y 2 incógnitas. Las 2 incógnitas son el A y el B. El A es la longitud del grado en el ecuador y el B es el exceso de un grado en el polo sobre 1 en el ecuador. Pero claro, si todos nos acordamos desde bachiller que un sistema con 4 ecuaciones y solo 2 incógnitas tiene infinitas soluciones. Entonces, Legendre se inventó, junto con Gauss, o independientemente de Gauss, el método de mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados que utilizamos tan a menudo en nuestras clases, los estadísticos, consiste básicamente en transformar un sistema con infinitas soluciones en un sistema, bueno, con igual número de ecuaciones que de incógnitas, de tal manera que se consigue calcular el A y el B, y en este caso, bueno, pues decir que Legendre calculó el arco del meridiano con esos datos y calculó el valor del metro también. Es decir, que los datos que utilizaron Legendre y Delam fueron utilizados por otros matemáticos. En el año 1799 ocurre otra cosa, en este caso favorable para Pierre Mechen, que es que la comisión acuerda la prolongación de la triangulación hasta las Baleares. Es decir, habían calculado la triangulación desde Dunkerque hasta Barcelona, pero la comisión acuerda prolongar esa triangulación, ese cálculo de la longitud hasta las Islas Baleares. ¿Con qué motivo? Pues con motivo de mejorar la precisión de los datos y estudiar o mejorar también las relaciones con España. Y deciden mandar una comisión y que esté encabezada en este caso por Mechen, por Pierre Mechen. Mechen puso especial interés en ir como director del observatorio. Él quería ir y venir por segunda vez a España y fundamentalmente a saber qué pasaba con esos 3 segundos de la latitud en Montjuïc. Puso especial interés. Otros académicos decían, no, es usted muy mayor, usted no está para viajar otra vez a España, estar tanto tiempo fuera. Bueno, pues él se empeñó y fue. Lo acompañó su hijo, Agustín, que era secretario del observatorio, y de camino a España se hospeda en la casa de Francesc Aragó. Hay una cita de Pierre Mechen que le pregunta el padre de Francesc Aragó, le pregunta a Pierre Mechen
cómo es esto del trabajo del trabajo de los geodestas, del trabajo de los astrónomos, si es un trabajo bueno, bonito, si, en fin, ¿no? Lo que hacemos los padres, ¿no? con los hijos, ¿no? Intentamos de alguna manera influirles para decir, bueno, niño, estudia esto, que esto vas a ganar. Bueno, pues una cosa así le pregunta Francesc Aragó a Pierre Méchain, el padre, perdón, de Francesc Aragó a Pierre Méchain, y Pierre Méchain le dice, es un camino muy difícil de recorrer, y a menos que se tenga una vocación muy especial, vuestro hijo solo encontrará decepciones. Bueno, pues después de este jarro de agua fría, sin embargo, Francesc Aragó va a continuar la obra que va a dejar inacabada Pierre Méchain. Total, que nos encontramos a Pierre Méchain, que vuelve por segunda vez a España acompañado de su hijo, que necesitan pasar a las Islas Baleares para ver cuáles son los picos, las montañas sobre las que basar esos triángulos, superponerlos sobre el meridiano. Y bueno, consiguen un barco para llevarlos hasta Ibiza, y en este barco estuvo acompañado de José Chais, que es vicedirector del Observatorio Astronómico de Madrid, y José Rodríguez, un también matemático español de aquella época. Total, que estando triangulando en las Islas Baleares, pues se cae, Pierre Méchain se cae de una mula. Se cae de una mula y entonces deciden convencerlo para que, bueno, siga triangulando, pero, como vamos a ver ahora después, en territorio peninsular. Lo trasladan a Valencia y, bueno, allí contrae malaria y muere en 1804. Muere con el encargo inacabado. Es decir, no les dio tiempo a triangular desde Barcelona hasta las Baleares. Y ahora entra en acción Francesc Aragó, que va a ser el continuador de la obra que había dejado inacabada Pierre Méchain. Concretamente, Francesc Aragó pues tiene que hacerse cargo de la expedición, también por un golpe de suerte, por así decirlo. Cuando muere en Castellón de la Plana, cuando muere Pierre Méchain, su hijo Agustín sube con sus datos a París y presenta su dimisión como secretario del observatorio. Entonces se plantea el dilema de quién cubre la plaza, en principio, de secretario del Observatorio Astronómico de París. Y Laplace le pregunta a Poisson, a Simon Poisson, le pregunta quién podría ocupar esa plaza de secretario del Observatorio Astronómico de París. Y aquí está la suerte, en el sentido de que Poisson recuerda que tiene un vecino, que ese vecino le gusta mucho la astronomía y es también alumno de la Escuela Politécnica donde imparte clases. Y ese vecino es Francesc Aragó. Total, que en 1806, pues efectivamente, Aragó y un físico llamado Jean-Baptiste Biot parten hacia España a acabar la triangulación que había dejado inacabada Pierre Méchain. Aquí tienen ustedes un mapa en la que aparece efectivamente la triangulación desde Barcelona hasta las Baleares. Ven ustedes que hay triángulos a izquierda y a derecha del meridiano. El meridiano sería esa línea vertical que ustedes ven. Bueno, pues hay puntos de los triángulos que a izquierda y a derecha. Esta parte era más complicada que la que habían hecho de Barcelona hasta la frontera franco-española. Pues ¿por qué? Pues porque, claro, los triángulos ahora tienen que medirse sobre el mar. Los triángulos tienen que medirse sobre el mar y tenían que buscar puntos suficientemente altos para, por ejemplo, ver, y con buena visibilidad, para, por ejemplo, ver Ibiza o Mallorca desde la península. Mallorca, por ejemplo, no se ve desde Barcelona, pero sí se ve, por ejemplo, desde el desierto de Las Palmas, que es Castellón, sí se ve Ibiza.
o desde Mongo, que lo tienen ustedes aquí en la parte inferior, sí se ve Ibiza. También tuvieron suerte y desde la muela de Esclop es esta peña que ustedes ven en la parte de la derecha, esta peña o este montículo o este pico, con esa forma de muela, ¿no? Pues desde esa muela se ve Ibiza y Formentera, es decir, que de esa manera consiguieron una cadena de triángulos con objeto de calcular la longitud del meridiano, en este caso, o prolongarlo desde Barcelona hasta las Baleares. Y lo consiguieron, la verdad es que lo consiguieron. Consiguieron acabar la tarea de Metzen y Aragó y Biot lo consiguieron. Pero claro, no todo iba a ser bueno. No todo iba a ser bueno porque estábamos en guerra con los franceses, en guerra de independencia. ¿Y qué opinarían ustedes si en plena noche hay unos señores con unos catalejos que hacen fuegos enormes, tipo faro, que os ayudan de espejos incluso para aumentar la luz? ¿Qué opinarían? Pues opinarían que son espías y que están haciendo algún tipo de llamada para que los franceses vengan e invadan Mallorca. Total, que quieren linchar y matar a Francesc Aragó. Entonces Francesc Aragó decide autoencarcelarse. Para salvar la vida decide autoencarcelarse. Se encarcela en el castillo de Belver y con ayuda de José Rodríguez pues deciden que pase a Argelia, que se fugue y pase a Argelia. Y eso es lo que hace. Pasa a Argelia y intenta llegar a Marsella. Con los datos intenta llegar a Marsella. Pero cuando ya estaban cerquita de Gerona, un corsario español captura el barco en el que va Francesc Aragó. Y no solamente captura el barco, sino que el barco lleva un regalo para Napoleón, del rey de Argelia. El regalo que llevaban para Napoleón eran 2 leones, con tan mala pata de que uno de los 2 leones muere. Y Aragó es encarcelado. Aragó escribe al rey de Argelia y el rey de Argelia monta en cólera y dice que o liberan a Francesc Aragó o entra en guerra contra España. Entonces, bueno, pues la persona que tenía que decidir, pues decidió liberar a Aragó. Lo liberan y tiene que volver otra vez, obviamente, para Argelia. En Argelia intenta hacer un segundo intento de llegar a Marsella, pero una tormenta hace que vuelva otra vez para atrás. Tiene que convertirse al islamismo para salvarle la vida. Pues si hay que convertirse al islamismo, pues se convierte. Y ya por tercera vez, en un tercer intento, por fin, desde Argelia, salta definitivamente a Marsella y lleva entre sus ropas pues esos datos tan precisos de la triangulación que nos van a servir para definir el metro, ¿no? Bueno, con los datos de Aragó y Biot, pues el metro solamente varió en 1/1000ª de metro. No les enseño el canto del folio, es mucho más pequeño que el canto de un folio, es decir, prácticamente nada. Solamente varió en eso y casi le costó la vida. Le costó estar encarcelado, le costó 3 veces saltar desde Argelia hasta Marsella, etc. Bueno, lo que sí es cierto es que a él, es decir, a Aragó, pues el hecho de llevar esos datos tan precisos de la triangulación desde Barcelona hasta las Baleares, pues le sirvió para ser director del Observatorio Real de París. Fue nombrado primer ministro, bien es cierto que solamente un mes, aguantó solamente un mes en el cargo, a pesar de que en ese mes, pues bueno, impulsó la abolición de la esclavitud, el desarrollo del ferrocarril, impulsó el telégrafo, el daguerrotipo, o una fotografía primitiva, ¿no? La publicación de las obras de Laplace, de Fermat, etc. Estudió como físico que era, porque verdaderamente era físico, estudió la teoría ondulatoria de la luz, la velocidad de la luz de la misma y construyó electroimanes con Ampère. Como estadístico, porque también fue estadístico Francesc Aragó. Francesc Aragó impartió una asignatura que en aquella época se llamaba la aritmética social, como profesor de la Escuela Politécnica de París. En esta asignatura se sabe que impartió conceptos de estadística, impartió conceptos de probabilidad, condicionada, compuesta, tablas de mortalidad,
operaciones bancarias, aritmético-bancarias, ¿no? Etcétera, ¿no? Claro, ¿por qué se sabe esto? Pues se sabe esto porque Francesc Aragó no tuvo, o no escribió un libro, no escribió un manual. Pero hubo un alumno que se llamó Hipólito Guénot. Hipólito Guénot está en la parte superior izquierda de esa página donde ustedes ven. Tomó notas. Entonces, de esas notas de ese alumno, de esos apuntes que tomó, pues se sabe lo que impartió. Probabilidad, etc. Hoy en día nuestros alumnos harían una foto y no tomarían apuntes, pero en aquella época se tomaban apuntes. Bueno, pues gracias a los apuntes que tomó este alumno se sabe lo que Francesc Aragó explicó. Y está enterrado en el cementerio Père-Lachaise de París. Bueno, con esto la obra de nuestros dos protagonistas, Francesc Aragó y Pierre Méchain. Después de Pierre Méchain hubo más triangulaciones, claro que sí, incluso de más extensión. Concretamente el astrónomo alemán Friedrich von Struve pues, hizo una triangulación desde Noruega hasta el Mar Negro. Ahí es nada, atravesando 10 países a lo largo de 2.820 kilómetros, subido a los picos más altos, haciendo fuegos, etcétera, y midiendo ángulos. Bueno, en el año 1840 se estableció el sistema al final, el sistema métrico decimal obligatorio en Francia, y 28 años más tarde fue obligatorio para los españoles. Y ahora les retrotraigo al año 1889, donde, bueno, conocerán la definición de metro, o que casi todos conocemos. Esto es como las vacunas, ¿no? Dime qué vacuna te han puesto y te diré la edad que tienes, ¿no? Pues dime qué definición de metro te sabes y te diré casi la edad que tienes también, ¿no? Porque, claro, conocemos la de 1889, que es, como ha dicho Francisco González, la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre. Claro que eso al final es la distancia, una cierta distancia entre dos líneas de una barra de platino y iridio medida en el punto de fusión del hielo. El año 60, yo no sé si se sabrán esta, imagino que algunos sí, pues el metro se define como 1.650.763,73 longitudes de onda de la línea de emisión anaranjada en el espectro electromagnético del isótopo Krypton 86 en el vacío. Es decir, se abandona el meridiano y ahora se opta por un gas, el número de veces que ese gas fluctúa, ¿no? Y la más moderna, de 1983, en la que el metro se define como la longitud recorrida en el vacío por la luz durante 1 partido por 299.792.458 segundos. Es decir, cerramos un poco el ciclo, volvemos otra vez a definir el metro en función del segundo, de una parte del segundo. Lo mismo que hizo en el año 1657 Tito Buratini, que definió el metro a partir de un segundo, ¿no? Bien, ¿qué nos queda de la obra de Francesc Aragó y de Jean-Baptiste Delambre? ¿Qué nos queda hoy? Pues sorprendentemente nos quedan bastantes cosas, y cosas curiosas. Obviamente nos queda algunos meridianos famosos. Hasta el año 1884 nos estableció el meridiano cero, el de Greenwich. Pues hasta ese año, hasta 1884, hubo distintos meridianos y algunos muy famosos. Por ejemplo, el de París, obviamente. París tuvo ese meridiano, y el meridiano de París pues pasa. ¿Por dónde va a pasar el meridiano de París? Por el Observatorio Astronómico de París, y concretamente por la Sala Cassini. Pues ahí tienen un trozo de meridiano, una meridiana. Pasa por ahí. Si se fijan en la parte izquierda, pasa por el observatorio, y también pasa por el Louvre. Pasa a 100 metros de una iglesia, que es la iglesia de San Sulpicio de París. No pasa por esa iglesia, pero sí pasa a 100 metros de la iglesia de San Sulpicio de París. Y me refiero a la iglesia de San Sulpicio porque Dan Brown escribió el Código da Vinci, y parte de la trama de la obra pues se desarrolla aquí en San Sulpicio de París. Incluso si han leído algún cómic de Tintín,
el que trata el tesoro de Raca en el rojo, también tiene que ver con el meridiano de París. Pero voy a centrarme en San Sulpicio y en el meridiano que pasa por San Sulpicio, o la parte del meridiano que va a San Sulpicio. En San Sulpicio, la iglesia la tenemos ahí en la parte de la derecha. Si se fijan en el suelo de la iglesia, tienen ustedes una línea norte-sur, un meridiano, una parte del meridiano, una línea norte-sur. Aquí tienen el mecanismo en la parte central de la transparencia. Tienen ese meridiano, está formado por una línea de latón, ¿no?, que recorre el suelo, y arriba en la vidriera hay un agujerito por el que penetra el rayo de sol, un rayito de sol, de tal manera que el meridiano sirve para saber cuáles son es un reloj de sol, es decir, se sabe cuándo son las 12 del mediodía, cuándo el sol está en la posición más alta todos los días. Eso ocurre cuando el rayito de sol atraviesa justamente esa línea de latón, esa meridiana. Pero no solamente me dice cuándo es el ángelus, sino también me dice algunas fechas importantes, y ahora entraré aquí. Por ejemplo, ¿cuándo se produce el solsticio de verano? Que es, aquí lo tenemos en la parte del cuadradito que tenemos aquí en la parte inferior de la iglesia de San Sulpicio. Ahí tenemos el sitio donde en el solsticio de verano incide el rayo de sol. También sabemos o nos dice cuándo es el solsticio de invierno. Lo que pasa es que el solsticio de invierno, el rayo de sol da justamente en el obelisco. La línea, la meridiana, tiene al final un obelisco de unos 10 metros y claro, una de dos: o tirábamos el muro de la iglesia y prolongábamos la meridiana, o formábamos un obelisco. Entonces, al final del obelisco es donde impacta la luz en el solsticio de invierno. Y después, delante del altar, hay también una marca que indica cuándo se producen los equinoccios de primavera y de otoño. Y claro, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿por qué motivo los hombres hemos hecho dentro de una iglesia un trozo de meridiano? Bueno, pues el motivo es por un problema de fijación de fechas en un calendario litúrgico. ¿En qué sentido? En el sentido de que para saber dónde fijar la Semana Santa, tenemos que saber dónde se produce el Domingo de Resurrección, que es el día más importante que tenemos los cristianos, ¿no? ¿Cuándo es el Domingo de Resurrección? Bueno, pues para fijar el Domingo de Resurrección hay que fijarse, primero, ¿cuándo se produce el equinoccio de primavera? Tenemos que saber cuándo se produce el equinoccio de primavera. Por eso necesitamos algún instrumento astronómico que nos diga cuándo es el equinoccio de primavera. Después del equinoccio de primavera hay que ver el plenilunio, es decir, la primera luna llena. El domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera, es el Domingo de Resurrección. Claro, eso tiene una trascendencia grande porque hay otras fiestas religiosas que tienen que ver con ese domingo, concretamente. 40 días después es la Asunción. 50 días después de ese domingo es Pentecostés, el Rocío. 60 días después es el Corpus. Luego es tremendamente importante conocer cuándo tenemos que celebrar los cristianos la Semana Santa y todo lo que conlleva, claro, a su alrededor. Entonces, por eso hay este meridiano, está en una iglesia. Dan Brown en San Sulpicio lo lleva en su trama, pero bueno, no tiene nada que ver con eso, pero se ha puesto famoso porque lo ha citado Dan Brown. La meridiana de San Sulpicio. Esto que es una cosa que parece ser, bueno, pues sí, curiosa y anecdótica, y bueno, pues los franceses, bueno, pues bien, no, pero es que en Italia hay 70 iglesias que tienen meridiana. 70 iglesias. En Italia es bastante común encontrarse una meridiana en una iglesia. Aquí les traigo algunos ejemplos. Me gustaría citar, por ejemplo, la de San Petrone de Bolonia,
que es la meridiana más grande, tiene 66 metros, ¿vale? Y está marcado pues tanto el solsticio de invierno, de primavera y los equinoccios. Fue hecha por nuestro insigne Cassini I, que después de hacerla en Bolonia, pues se trasladó a París a hacerla en el Observatorio Astronómico de París. Aquí fue donde se coronó Carlos I de España y V de Alemania. Pero existen otros meridianos famosos. Hemos visto París, meridiano de París, pero es que también es famoso el meridiano de Roma. El meridiano de Roma. ¿Por dónde pasa el meridiano de Roma? Que sería la línea roja que ustedes ven. Pues el meridiano de Roma pues tiene que pasar ¿por dónde? Por la tumba de San Pedro. Efectivamente, por la tumba de San Pedro pasa el meridiano de Roma. Y en la columnata de la plaza de San Pedro hay una meridiana. Si ustedes se dan cuenta que es la parte de la derecha, la fotografía de la derecha, una meridiana en la que los distintos equinoccios y solsticios son marcados, pero no con la luz que entra por una vidriera, sino con la sombra del obelisco. La sombra del obelisco en determinadas fechas pues coincide y nos marca los solsticios y los equinoccios. Luego, si alguna vez van a Roma, echen un vistazo al suelo, no solamente a la columnata, ¿no? Muy bonita también, pero bueno, el suelo pues tiene también su porqué. En España, pues en España también hay meridianas. Concretamente en el monasterio de Escorial hay 2 meridianas, pero están tapadas, es decir, el agujerito por el que tiene que entrar la luz está tapado, con lo que sí tenemos la marca en el suelo, pero no funciona. Solamente hay una que funciona, que es, y está en un pueblecito de Palencia, es en una iglesia de San Pedro, en un pueblecito que se llama Becerril de Campos. Es una meridiana moderna, y esta sí funciona. Pero bueno, hay que desplazarse hasta Palencia para ver la meridiana y comprobar si efectivamente marca bien las 12 del mediodía y marca bien la Semana Santa, ¿no? Pero existen más meridianos, por ejemplo el del Hierro. El del Hierro fue un meridiano que también fue muy famoso. El meridiano del Hierro pasa por la punta de Orchilla. La punta de Orchilla es la punta más del extremo oeste de la isla del Hierro. Hay un monumento, una especie de ven ustedes ahí, que marca pues eso, el meridiano del Hierro. El meridiano del Hierro era iba a decir preconizado por los franceses, porque cuando se fijó el meridiano cero en Greenwich, a los franceses, por así decirlo, les daba un poco apuro decir, bueno, pues no, el meridiano cero tiene que ser el de París. Entonces optaron por una situación intermedia. Dice, bueno, pues quizás convendría buscarse una solución intermedia, será poner meridiano, por ejemplo, el del Hierro, la isla del Hierro. El meridiano del Hierro está a 20 grados 31 segundos del de París. Aquí estuvo Jean-Charles Bourdin haciendo también mediciones astronómicas. Total, que tiene la ventaja el del Hierro de que, por así decirlo, todas las tierras europeas están a la derecha de ese meridiano. No ocurre así con el de Greenwich, que el de Greenwich pues deja tierras europeas a un lado y a otro, ¿no? Por áreas, sentidos horarios a un lado y a otro. Pero bueno, también nos quedan hoy de Jean-Baptiste Delam y de Pierre Cassini, Pierre Metzen, nos quedan algunas cositas más. Por ejemplo, si vamos a Barcelona, en el castillo de Montjuïc, pues hay una placa que recuerda que allí estuvo haciendo observaciones Pierre Metzen. Incluso si pudiéramos ver el castillo de Montjuïc por arriba, la parte superior, pues todavía hay esas marcas que ustedes ven ahí en forma de estrella, pues fueron hechas por Pierre Metzen. Incluso la Avenida de la Meridiana se llama Avenida de la Meridiana porque los primeros metros de la avenida pues son el meridiano de París, Barcelona, Baleares, por eso se llama la Meridiana. En Mallorca está el castillo de Belver,
Y hay una plaquita de Francesc Aragó donde, bueno, pues recuerda que allí estuvo el insigne matemático, vamos a decir, franco-español, ¿no? Encarcelado o autoencarcelado en Mallorca. Incluso en París, en el Louvre, que hemos dicho que el meridiano pasaba por el observatorio y pasaba por el Louvre, pues si se fijan un poco en el suelo del Louvre, hay una especie como de losetas circulares con el nombre de Aragó. Por todo París hay 136 losetas. De tal manera que si seguimos esas losetas, estamos siguiendo el meridiano de París. Pero aquí no acaba la cosa. Cádiz, meridiano de Cádiz. Cádiz también tuvo ese meridiano. Igual que París, igual que Roma. Tuvo ese meridiano. Concretamente, Arturo Pérez Reverte, en la carta esférica, pues nombra 4 meridianos: París, Tenerife, Cádiz y Cartagena. Y como dice Pérez Reverte, hasta el año 1884 el de Greenwich no se instauró. Pero claro, Cádiz tuvo, yo diría que tiene su meridiano. Durante casi 100 años, desde 1750 a 1850, se emitieron una serie de escritos de la dirección hidrográfica en el que se referían al meridiano de Cádiz, tantos grados del meridiano de Cádiz, durante casi 100 años, que correspondía con el periodo, pues, para Cádiz glorioso de haber traído la casa de contratación de Sevilla hasta Cádiz, ¿no? ¿Por dónde pasa el meridiano de Cádiz? Pues el meridiano de Cádiz pasa por donde estaba el castillo de la villa y el observatorio, que estaba detrás de a ver si lo digo, detrás del ayuntamiento, ¿no? Detrás del ayuntamiento, pasa por el Campo del Sur, el ayuntamiento, Paseo Canalejas, y acaba por la muralla de San Carlos. Por ahí va el meridiano de Cádiz, ¿vale? Entonces, yo creo que voy a encomendar, o nos autoencomendamos todos, el que de alguna manera, si hay la oportunidad de ponerlo en valor, que se ponga. Igual que en París hay unas losetillas, eso no cuesta tanto. O en Jerez han puesto unas ruedas con los moteros más señalados. Bueno, pues yo creo que eso no cuesta tanto. Se pone en valor, y igual que hay placas dedicadas a Jorge Juan en la ciudad, etcétera. Yo creo que no existe ese tipo de recordatorio de que Cádiz tuvo su meridiano. Y no cuesta tanto, y bueno, podemos hacer una cosa, y yo creo que desde el Ateneo se puede empujar y hablar con el alcalde o con la persona, porque yo creo que eso se puede hacer. Si no se ha hecho, yo es que no lo sé si se ha hecho o no se ha hecho, pero bueno, eso yo creo que es un deseo. Hay un monumento y todo ya hecho. ¿Sí? Sí. Bueno, pues lo desconocía. Ahora que pone allí que se van a poner La Constitución. Miguel Ramos lo hace. Sí, lo he visto yo en internet. He visto que hay personas que están interesadas en que eso ponerlo en valor. Entonces, si no se ha hecho, yo no lo desconozco si se ha hecho. Si se ha hecho, pues me callo, pero bueno, hay que darle más trascendencia. Y si no se ha hecho, hay que volverlo a hacer o ponerlo más en valor. Simplemente hay que valorarlo más. Bueno, aquí citar que Arturo Pérez Reverte, en su obra, escribió un personaje que está relacionado con alguno de nosotros que hoy nos acompaña. Concretamente con Francisco José González diseñó un personaje que es un bibliotecario inspirado en Francisco José González, que hoy nos acompaña, ¿no? Y ya para acabar, para no molestarles más, ¿en qué ha consistido la charla que les he venido a exponer? Pues la charla ha consistido fundamentalmente en poner en valor la obra de dos matemáticos franceses, pero que tienen que ver mucho con España. Uno es Francesc Aragó y otro Pierre Méchain. Cuando Jean-Baptiste Delambre
presentó a Napoleón los datos de la triangulación desde Dunkerque hasta Barcelona. Cuando se lo presentó a Napoleón, Napoleón dijo: las conquistas pasan, las operaciones matemáticas quedan. Y efectivamente, las conquistas, las fronteras van cambiando conforme van pasando muchas veces las personas, pero las operaciones matemáticas, el 2 más 2 siempre va a ser 4, ¿no? Y también Napoleón dijo que con constancia y tenacidad se obtiene lo que se desea. La palabra imposible no tiene significado. Y efectivamente podemos resaltar que la obra de Pierre Méchain y Francesc Aragó tiene mucho que ver con la constancia de dos personas que se jugaron la vida materialmente durante 6, 7 años, incluso murieron en España por buscar esa precisión. Y bueno, para aquellas personas que estén más interesadas en estas lecturas que yo he hecho y que he venido a exponerles a ustedes hoy, pues a mi juicio, pues la obra de Denis Guerre, Le Maître du Monde, y la obra de Guillards, Francesc Aragó, pues son para mí las más importantes, o con las que deberíamos empezar a contar. Y nada, eso es todo. Espero que les haya gustado y entretenido. ¿Alguna pregunta, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias, Javier, por la magnífica conferencia que nos has ofrecido. Y ahora tienen la palabra si tienen alguna pregunta, alguna consideración, algo que quieran que le aclare. Hanks. Solo quiero decir, en Canalejas, cerca de la Plaza de la Tortuga, hay un escaparate donde está el proyecto es del Meridiano, y está donde pasa y todo lo que queremos hacer del Meridiano de Cádiz. Pues me alegro que haya interés, porque no lo conocía. Sí, es Un proyecto. es un proyecto de hace ya... Con paneles y todo. Es un proyecto de hace varios años que yo viví en el observatorio, porque hubo unas personas de aquí de Cádiz, no quiero decir los nombres porque no me acuerdo bien y no quiero equivocarme, pero incluso la sección de geofísica del observatorio colaboró con ellos con medidas GPS para establecer esos puntos que tú has comentado que se podrían marcar a lo largo de la ciudad, y que luego quedó solo en esa cartel que hay explicativo porque no se terminó de llevar a cabo, pero el trabajo Problemas está presupuestarios. hecho. El trabajo está hecho y bueno, y enlazando con esto, enhorabuena por la charla porque ha sido muy entretenida y porque creo que abre muchas más conferencias, porque ha habido muchos temas como el del meridiano, es decir, hay tantos meridianos como telescopios seamos capaces de colocar en el plano del meridiano, con lo cual, claro, tú has dicho, hay iglesias que tienen un meridiano, pero evidentemente los meridianos principales eran los de los observatorios astrométricos, porque no solo fijaban el equinoccio y el solsticio, sino que fijaban la hora. Cada ciudad necesitaba de un meridiano. Era una época de horas locales. Hasta 1884 no se decide cuál es el meridiano cero, y también es cuando se decide que haya una hora universal, es decir, se hace la división en 24 usos horarios. Desde entonces todos tenemos la misma hora, hasta entonces nadie tenía la misma hora. El mediodía en Málaga es 12 minutos antes que en Cádiz, y a los de Málaga eso les daba igual, porque el ámbito de vida era tu localidad. Cuando nos empezamos a mover mucho y rápido es cuando necesitamos tener una unidad de medida en el tiempo, y eso es una cosa muy bonita para contar también. Luego hay una anécdota que es la de el Congreso Internacional de Washington de 1884, donde se decide adoptar por fin el meridiano cero.
esa disputa que tú has comentado entre franceses e ingleses sobre qué meridiano había que tomar como meridiano cero, ahí hay una discusión curiosa porque los franceses al final aceptan el meridiano inglés a cambio de que los ingleses acepten el sistema métrico decimal. Y está escrito en las actas del Congreso de Washington de 1884 que la delegación inglesa acepta que, o sea, es que dice, claro, por supuesto, o sea, sí, nosotros aceptamos el sistema métrico y lo vamos a imponer de ahora en adelante. Evidentemente todavía estamos esperando, ¿no? O sea, es una cosa muy inglesa, pero es así. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario o alguna otra curiosidad? ¿Por qué hay tantos meridianos? Tantos meridianos, es que hay infinitos O sea, que meridianos. cada uno puede ser el meridiano. Es que el meridiano es una línea que recorre la Tierra de polo a polo, de norte a sur. Entonces, tantos como Como posiciones. posiciones. Si yo me pongo aquí estoy en un meridiano, si me pongo aquí estoy en otro meridiano. Lo que pasa es que con tradición solamente hay los meridianos de aquellos países o localidades donde, bueno, había un observatorio y después ha habido una fijación de escritos que hacían relación a ese observatorio, etcétera. Y sobre todo por la navegación. Hay Porque la muchas- navegación hay muchas- necesita un meridiano de referencia siempre para determinar la longitud de los barcos. Hay muchas cartas náuticas donde está meridiano cero, el de Cádiz. Sí, todas las españolas. Sí, sí. O sea, las cartas náuticas españolas tienen como meridiano de referencia Cádiz o San Fernando. Las francesas tienen París, las portuguesas tienen Lisboa, las inglesas tienen Greenwich. Eso es así porque los navegantes, que eran los únicos que se movían, necesitaban saber a qué distancia estaban del meridiano. De uno, me tenéis que elegir uno. ¿Pues cuál? El de un observatorio, evidentemente. ¿Alguna otra consideración? Juan Luis. Una curiosidad, los demás sistemas métricos, es decir, los que se utilizan en el mundo y en relación con el métrico decimal, con el que se consiguió a partir de ¿Qué otros? metro patrón. ¿Qué otros? ¿Qué te refieres? ¿No? Juan Luis, no sé qué Creo que otros, en ¿no? todos los sitios no se utiliza, ¿no? El Bueno, se sistema utilizan métrico. las medidas inglesas, Los la ingleses mayoría, guardaron lo suyo, claro. pero que Pero tienen relación. pero que digamos que es un sistema que afortunadamente se ha homogeneizado, nos ha permitido un avance grande. El hecho de que todo, o casi todo el mundo, salvo los ingleses, entre comillas, los americanos, utilicen sus medidas, las leguas, las millas, Claro. el hecho de que, por así decirlo, de que todo el mundo, o casi todo el mundo, lo tenga uniformizado, pues hace que, bueno, las relaciones comerciales, incluso los cálculos. Ha habido cohetes que han fallado porque en vez del cálculo hacerlo en metros, lo han hecho en millas, o han entendido mal la conversión de millas a metros, en fin. Que el hecho de que haya diferentes medidas hace no solamente que nos engañen o que no sepamos muy bien qué compramos o qué vendemos, sino que haya cohetes que hayan fallado con todo el dineral que supone eso. Muy bien. ¿Alguna otra consideración? Diego. Un matiz solo, agradecerte muchísimo, la conferencia ha sido magnífica, me ha gustado muchísimo y tal. Y me gustaba mucho como históricamente has hablado de la búsqueda de la medida, del meridiano y tal. Y yo pienso muchas veces, una pequeña reflexión, que la medida es a lo cuantitativo como los valores pueden ser a lo cualitativo. Y en algunas cosas como la economía, científicas son ciencia social, entran ambas cosas, medidas y valores. Es una reflexión curiosa porque detrás de todo el ensayo, de toda la investigación de la humanidad y tal, está la búsqueda de medidas. Desde Pitágoras, desde el hombre en la medida de todas las cosas hasta lo largo de todo. Entonces, es muy interesante ese paralelismo y esa... Me gusta mucho la conferencia. Gracias. ¿Alguna otra cuestión? Pues nada, vamos a cerrar la sesión. Muchas gracias, Gabriel, por la magnífica conferencia. Muchas gracias, Francisco, por tu presencia aquí y la presentación. Y bueno, a mí, para cerrar la reflexión, una reflexión final,
que, bueno, cuando cojamos el metro otra vez para colgar un cuadro, la verdad que uno Nos acordamos de lo que nos costaba. acordaremos de lo que ha costado, que no somos consecuentes con el esfuerzo enorme, porque uno piensa, dice, no solo sabían matemáticas, no solo sabían física, debían de ser también gente muy preparada físicamente para subir a las montañas, para, en fin, es un esfuerzo enorme del que creo que no somos conscientes, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues te agradecemos bueno, pues que habernos presentado no solamente desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista técnico, sino también hacernos ver el esfuerzo que casi siempre hay detrás de cada conquista científica que usamos y que tenemos delante, ¿no? Muchas gracias a todos por vuestra presencia y muchas gracias a ti, Gabriel, por la conferencia.